que nos indican la aproximación de ambos ejércitos. Algo similar estaban escuchando aquellos miles de hombres en la mañana del día 25 de abril de 1705. Aunque al principio de la guerra, en 1701, toda España estaba apoyando a Felipe, los acontecimientos de la guerra, a través de los años, habían decantado a partir de 1705 la inmensa mayoría. De infantería mixta extranjera del Monte, también de la zona de Piemonte. Y tras ellos, con una cruz blanca sobre fondo azul y amarillo, el regimiento de infantería suiza Karl Bernard. De Lusitania, uniformados de amarillo con las vueltas negras y también sus gorros de piel de oso que les identifican con su empleo. Ellos cierran la representación de las tropas del bando de las dos coronas, bando borbónico, que cada 2 años, cuando Dios lo permite, nuestras fuerzas pueden, conseguimos reunir en Almansa para ofrecérselo a todo el mundo. Se dirigen hacia la zona boscosa. Envuelto donde el duque de Berwick les da las indicaciones para preparar la inminente batalla. La inquietud, el nerviosismo se adivina en los hombres. Empiezan a retumbar los tambores, se adivinan las banderas en el horizonte. La caballería vuelve a la línea principal para preparar la inminente batalla que se aproxima. Todo el grueso del ejército aliado, el que se aproxima al campo de batalla de Almansa. Es necesario aproximadamente medio kilo de pólvora y disparaban unas balas de aproximadamente 4 kilos de hierro que, contrariamente a lo que normalmente pensamos, no explotan, sino que sencillamente vuelan a